15 minutos. Ya te comentaba que vamos a hablar de esta agenda de salud mental para las y los estudiantes universitarios de nuestro país, porque según datos de diagnóstico levantados por la Subsecretaría de Educación Superior, las consultas de salud mental por parte de las y los estudiantes de la educación superior crecieron de 55,7 en 2018 a 77,9 en 2022. Con ese trasfondo, la Subsecretaría de Educación Superior y la Subsecretaría de Salud Pública presentaron a finales de julio la agenda en salud mental para abordar, obviamente, esta problemática hasta ahora invisibilizada. Bueno, vamos a hablar de este trabajo que se viene realizando hace meses con la conformación de una mesa técnica de salud mental entre ambos ministerios y con este primer diagnóstico con el subsecretario de Educación Superior, Víctor Orellana, que ya está en contacto, sí, por teléfono con nosotros. Subsecretario, bienvenido a Frecuencia Pública, ¿cómo está? Hola Daniela, muy bien, para mí es un gusto estar con ustedes. Igualmente. A ver, antes de hablar del trabajo que vienen realizando con esta mesa técnica de salud mental, por supuesto, parte del Mineduc, con el MinSal a través de sus respectivas subsecretarías, en términos generales, ¿cómo podríamos entender no solo este diagnóstico, sino que un gobierno como el del presidente Boric, que desde un inicio habló, ¿no?, tanto en la campaña, incluso en términos también personales, la importancia de la salud mental para el desarrollo y el equilibrio, digámoslo, ¿no?, de una sociedad como la nuestra, donde este tema se había normalizado bastante, que estábamos todos depre, todos ansiosos y no nos preocupábamos mucho al respecto. Bueno, precisamente porque es una prioridad para el gobierno del presidente Boric, es que estamos trabajando en este tema. La sociedad chilena tiene un desafío en salud mental, creo que hay consenso en la materia, y además tiene un desafío en salud mental en la educación superior, por las cifras que ustedes mismos señalan. Entonces, por eso nosotros estamos trabajando en este tema codo a codo con el Ministerio de Salud, porque no puede ser que la experiencia educativa, que tiene que ser una experiencia de libertad, una experiencia significativa, se transforme en una experiencia de agobio. Entonces, por eso precisamente estamos trabajando, porque uno de nuestros ejes centrales es que la educación sea una situación lo más significativa y una experiencia de libertad y de goce y no una experiencia de agobio. Ahora es interesante lo que usted señala, subsecretario, porque junto con hacer este diagnóstico de este aumento de las consultas en relación a las unidades de salud cuando existen en las instituciones de educación superior, habla también de algo que es más estructural, obviamente como sociedad en general, pero ya que estamos hablando de su cartera, también pensar un poco quizás el tema de las brechas que hay o el salto, ¿no?, que puede ser muy vertiginoso entre el colegio o la educación en general, ¿no?, media, y luego la universidad, y además es un periodo del desarrollo humano bastante crítico. De hecho, muchas digamos, patologías, no cuadros también, pero patologías de salud mental se generan o se gatillan en este periodo, y eso lo dice la literatura. Pero hablemos un poco de también cómo esto permite pensar quizás de otra forma la educación superior. No sé si lo han visto desde ahí también, subsecretario. Precisamente lo que nosotros quisiéramos es que a partir de este debate podamos avanzar con más consenso en lo que nosotros llamamos modernización educativa, es decir, la adecuación de nuestros procesos académicos a la realidad de la actualidad. Tenemos procesos académicos estancos, así como tú señalabas, la enseñanza media era una cosa, sí, y uno pasaba, digamos, un mes, 2 meses y entraba en otro mundo totalmente, y uno era la misma persona, y tenía que valérsela solo o sola en un cambio súper fuerte, sin mucho acompañamiento, cambiando completamente la cultura, por ejemplo, de la educación superior respecto a la escolar. Hoy día pensamos en un enfoque en trayectorias, es decir, en que haya mucho más diálogo entre enseñanza media y superior, que tengamos mucho más acompañamiento y que tengamos ciclos formativos donde la presión esté bien pensada. Yo creo que la educación superior tiene que ser exigente, pero tiene que serlo de una manera adecuada a la realidad de las y los jóvenes hoy. Entonces, todavía cargamos lamentablemente con procesos formativos y diseñados en otros momentos, para otras realidades. Entonces,
nosotros creemos que avanzar en esta modernización académica es lo que nos va a permitir enfrentar en gran parte el problema de salud mental, de tal manera que la educación superior se adapte a las vidas como las tienen las y los jóvenes de hoy día, donde la tecnología, donde por ejemplo las expectativas sobre el futuro son súper diferentes como era hace 30 o 40 años. Y esperamos avanzar en esto. Hemos convocado un consejo asesor para la salud mental para escuchar a los expertos, a los jóvenes, a las organizaciones de estudiantes, a los profesores, a las instituciones, y pensamos avanzar con cambios normativos, es decir, que esto no quede en letra muerta, que esto efectivamente cambie en los ciclos formativos, y a contar ya del año 2024, de 2024 vamos a tener algunos de estos cambios en marcha. Hay algunas cosas que ya estamos haciendo. Hay una línea asterisco 4141 abierto a todas las personas que se sientan mal, que tengan problemas, que hayan tenido ideas de hacerse daño, por ejemplo, para que puedan conversar, una línea abierta. Y esperamos también con este consejo seguir recolectando opiniones y tener estos cambios lo más pronto posible. Interesante lo que señala subsecretario Orellana, subsecretario de Educación Superior, en relación también a los desafíos, ¿no?, de cambiar un poco estas estructuras que todavía nos recuerdan a una visión como de la ilustración, ¿no?, respecto a lo que es educarse o lo decimonónico, porque el sentido común, ¿qué nos dice? Que nuestros jóvenes, que es la mayoría de la gente que son las y los estudiantes de la educación superior, pero no de forma exclusiva, tienen la presión de formarse, ¿no?, profesionalmente, sentir que se la juegan, que es el todo y la nada, y es algo que vemos también con las respectivas pruebas, ¿no?, que tienen que, digamos, poder pasar con el mejor puntaje posible como un proceso de admisión. Y está el tema de ser joven también, ¿no? Y ese ser joven, llámese carrete, llámese experimentar, llámese pololear, llámese sexualidad, y todo al mismo tiempo, ¿no? En 4 o 5 años, antes de empezar a trabajar, formarse profesionalmente, definirse incluso existencialmente, porque esa es la idea que uno tiene a los 18, 20, después a los 40 años uno se sigue preguntando. No sé si le pasará a usted, subsecretario, pero es una pregunta de nunca acabar. Bueno, uno se pregunta todas las cosas. ¿No es cierto? Uno se pregunta las cosas siempre. Siempre, es de nunca acabar. Entonces hay mucha presión a esta edad, pensando entre los 18, 25 años, y me quedo seguramente corta, ¿no?, en ese septenio. Entonces, junto con este aumento de consultar, ¿no?, de que los chicos y chicas, los jóvenes, sí se atrevan, y que es del 55 al 77 y un poco más en los últimos 4 años. Hay una señal ahí interesante porque deja de ser un tabú o se deja de lado el prejuicio, ¿no? No hay problema de decir me siento estresada con ansiedad, menos que antes. ¿Hay detalle de qué tipo de consultas hacen? ¿Trastornos depresivos, de ansiedad? Cuéntenos un poco. Tal cual. Primero decir que yo creo que nos pasó a todos, que llegamos a veces a un aula, a que teníamos un catedrático, un académico que nos enseñaba algo y uno no entendía mucho y quedaba con la angustia de no saber cómo estudiar y sentirse como súper solo o sola, sin acompañamiento, y en esa frustración de tratar de estudiar y que las cosas no te resulten y que no te resulten, o por ejemplo tener rigideces. Por supuesto los jóvenes tienen que tener tiempo libre, pero también pensemos en los jóvenes que estudian y trabajan, por ejemplo. Claro. Con toda la dificultad que puede tener, o en el caso de las personas que tienen que cuidar, ya sea cuidar adultos mayores, cuidar hijos. Imagínate lo que es tener que resolver un horario diurno y luego con labores de cuidado. Entonces hay una serie de dificultades que se tienen en la educación superior, que van, si tú no tienes acompañamiento y los ciclos formativos no son más flexibles, terminas precisamente en dificultades de salud mental. Además está lo que señalas, que es que hasta hace poco esto era un tema tabú. Entonces uno sentía esta frustración, sentía que no podía y no lo hablaba porque te daba vergüenza. Porque si le decía a tu compañero o a alguien, oye, ¿sabes que no entiendo? Como que te sientes tonto. Y a mí me pasó muchas veces estar leyendo un libro, no entender nada y no poder decirle al de al lado, oye, ¿sabes que de verdad no entiendo? Y ahora porque me sentía inseguro. Yo creo que y ahora sí, no sé si lo recomiendo tanto, pero entonces uno ahí, ¿qué pasa? Que ahora lo que decía la subsecretaria de Salud Pública, que esto ya no puede ser tabú.
tenemos que tener la confianza, y lo más importante, más que hablarlo con los amigos, que hay que hacerlo, es poder tener un acompañamiento institucional, es decir, que hay una preocupación. Si tú no entiendes un libro que lo lees, no es culpa tuya, es porque hay algo que tenemos que mejorar, y bueno, trabajémoslo, pensémoslo bien. A mí me tocó esa experiencia cada vez que fui docente universitario, que lo fui muchos años, y uno se sentaba a trabajar, y realmente si uno podía extender o acoger a la persona y tener más confianza, lograba resultados. Entonces, al decir que esto ya no es un tema tabú, que tengamos la confianza de hablarlo, por eso también lanzamos este consejo asesor, es para que las personas sientan que esto ya no están solos ni están solas, que podemos tener sistemas de acompañamiento, y para aprender cómo la educación en este siglo XXI va a tener que ser con más acompañamiento. Al mismo tiempo que las personas reclaman mayor autonomía individual, más, por ejemplo, espacio para ser especial y ser única, también tenemos que tener más acompañamiento social, es decir, más colaboración, más instituciones que respalden, y las dos cosas van juntas. Creo que ese es el paso que tenemos que dar adelante. Y eso es lo que nosotros queremos simbolizar un poco en este concepto, que es una modernización de la academia, que ya la experiencia educativa del futuro sea diferente. Por supuesto, esto no nos vamos a hacer de la noche a la mañana, esto va a ser una transición, pero tenemos que empezar, y también tenemos que hacer los cambios normativos necesarios. Esto implica cambiar decretos, resoluciones, por ejemplo, cambiar cuánto hay en el componente online. Esto es un debate que tiene que dar el país. Por ejemplo, hoy podríamos, a través de un buen diseño de uso de las modalidades online, tener ciclos formativos mucho más flexibles de lo que conocimos en otros momentos históricos, aprovechándonos de la tecnología. Entonces creo que eso es algo muy importante, de tal manera que la gente pueda, por ejemplo, acomodar su horario a sus realidades. Yo vivía súper lejos de donde me tocó estudiar, y para mí realmente era difícil tener que estar todo el día, y me acuerdo que tenía que hacer horas interminables y no me podía devolver, porque devolverme era otra hora, claro, y después ir de nuevo, y gente que vivía 5 minutos, iba caminando, se devolvía, ¿me entiendes? Entonces, por ejemplo, a lo mejor un componente online a mí me hubiese ayudado en ese momento. Exacto. Son ese tipo de cosas que tenemos que tener mayor flexibilidad. Ya vamos a hablar, subsecretario Víctor Orellana, de Educación Superior, sobre otros estresores que tienen las y los estudiantes, como es el tema del financiamiento, pero quiero quedarme, porque eso también estresa a nivel de las familias, del futuro o del día a día, pero quiero detenerme un poco también en esta agenda, tras esta mesa técnica de salud mental junto al MinSal. Quiero detenerme también cómo van a poder, porque alguna universidad podría decir, quizás incluso las privadas, nosotros estamos para impartir educación, ¿no? Conocimiento, debate. Pero es cierto que cada vez se exige y se piden otras unidades que tienen que ver con el bienestar de lo que se llama la vida universitaria o la vida estudiantil. Y entre esos está justamente las unidades de salud mental o física de todo tipo. La Universidad de Santiago de Chile, claramente, nuestra USACH cuenta con eso, y otras grandes universidades también. Pero hay un dato acá, ¿no?, del diagnóstico, que el 50% de la institución de educación superior no cuenta además con convenios, que esto es bien importante, para la derivación de estudiantes con problemas relacionados al área de salud mental, porque hay temas que obviamente una psicóloga o un psicólogo o un psiquiatra no puede resolver cuando son temas de mayor profundidad, y hay riesgo incluso, ¿no?, de lo que más tememos todos como sociedad, que es el suicidio. ¿Cómo se va a abordar ese tema? ¿Cómo se van a poder generar convenios? ¿Cómo se está trabajando? Yo sé que acaban de plantear, ¿no?, esta agenda, pero más o menos lo que ya tienen estipulado. Bueno, primero señalar que lo que nos indican los diagnósticos, se trata fundamentalmente de trastornos de ansiedad, trastornos depresivos y uso de sustancias. Esos son los principales componentes del problema que hoy día tenemos. Entonces, para enfrentar eso, independiente de las sustancias no son como carrete, no son de recreativos, son como para escapar de los temas que lo agobian. Hay de todo, hay de todo. Pero es complejo que tengamos, lo digo como a nivel de la sociedad, es complejo que tengamos eso, que nos empiece a salir con tanta importancia en los diagnósticos. Entonces, evidentemente las instituciones de educación superior no pueden ser instituciones clínicas, es decir, no podemos tener, no pueden ser, no pueden dedicarse fundamentalmente a labores clínicas, tienen que dedicarse a labores educativas. Ahora, dicho esto, lo que requerimos es tener una política nacional, que es la que estamos construyendo, para que haya una capacidad de derivación
de detección temprana y de derivación a nivel sistémica, es decir, que no dependa de tal o cual institución, sino que haya un protocolo, que haya una política de carácter nacional. Y esto es muy relevante porque cuando uno detecta un problema a tiempo y puede asistir a la persona, uno logra evitar quizás situaciones lamentables como las que hemos vivido de gente que pueda atentar contra sí misma. Entonces, un poco eso es lo que quisiéramos que al avanzar hacia una política de carácter nacional, tuviésemos una capacidad de derivación mucho más rápida y también de alerta temprana. Hay que tener políticas de promoción para todos, lo que hemos hablado, la modernización académica, pero una vez que se nos presentan problemas específicos, tenemos que tener capacidad de llegar directo a la persona. Estamos trabajando en eso y se requiere tener una política nacional como la que estamos construyendo para que haya una capacidad de derivación a nivel sistémico. Y en ese sentido también, a propósito del Consejo Asesor en Salud Mental, que también ya se conformó y se anunció al respecto, ¿cómo se va a trabajar con los representantes estudiantiles, las organizaciones ahí, las federaciones de estudiantes? Porque también es bien importante que esto no quede, como se ha hablado mucho y se ha criticado, subsecretario, como usted sabe, pero no de este gobierno, sino en general esto de las y los expertos, ¿no? Que están, digamos, un poquito al margen incluso de esta problemática. ¿Cómo van a estar ahí integrados las y los estudiantes? Bueno, primero decir que la respuesta que hemos tenido en este tema de salud mental es en gran medida porque los mismos estudiantes lo han planteado. La Confederación de Estudiantes de Chile hizo un documento de 50 páginas donde establece una serie de demandas y propuestas. Sí. Y de los acápites con mayor grado de desarrollo es este. Y nosotros tenemos una relación fluida con los dirigentes estudiantiles y ellos son parte, se han incorporado a este consejo, están ahí trabajando. Ahora, nosotros no solo debemos trabajar con los representantes estudiantiles a nivel nacional, sino que es muy importante que cada institución tenga un diálogo fluido con sus estudiantes, porque acá vamos a tener que escuchar. Y esto es muy importante. Si no escuchamos a las y los estudiantes, no vamos a poder avanzar en esta materia. Es importante tenerlos siempre incorporados y así lo vamos a trabajar en el Consejo. Voy a aprovechar que estamos conversando con usted, Víctor Orellana, subsecretario de Educación Superior acá en Frecuencia Pública por Radio USACH, para abordar un tema que señalaba yo, ¿no?, como uno de los grandes estresores también para las familias, para la sociedad chilena, que es el tema del financiamiento, pero sobre todo el endeudamiento. Y en entrevista con La Tercera, usted reafirmó que el compromiso del gobierno sigue ahí con la condonación del CAE, ¿no? Sigue en pie, aunque no por la vía, ya sabemos, ¿no?, de la reforma tributaria. ¿Qué opción se está barajando? Bueno, primero decir que es un compromiso que sigue en pie y nosotros lo enmarcamos dentro de un proceso llamamos también de modernización del financiamiento. Y esto es importante comentarlo con las personas porque a veces sale en el público, oye, pero ¿cómo van a condonar el CAE? ¿Van a gastar tanta plata en eso? Es más bien al revés. Es el CAE el que es muy caro. En 8 años más, a pesar de tener menos CAE, de tener menos estudiantes con crédito con aval del Estado, producto del avance de la política de gratuidad, vamos a estar gastando más en crédito con aval del Estado. ¿Por qué es eso? Porque se trata de una política pública con muchos resultados no esperados, que termina costando mucho más de lo que se pensó en su momento. Entonces es una necesidad, del punto de vista de la eficiencia del gasto público, terminar con el crédito con aval del Estado y tener una política que se haga cargo de la situación de los actuales deudores. Eso como en primer sentido. Luego, en los momentos en que vayamos haciendo eso, nosotros tenemos el compromiso de seguir avanzando en esta propuesta. El país necesita un pacto tributario, es algo en lo que tenemos que avanzar sin duda, pero yo quisiera recalcar que este compromiso lo tenemos y vamos a seguir trabajando en eso, tanto por compromiso con las personas que están con deuda hoy, como con los que vienen. Es un compromiso que tenemos como gobierno y necesitamos salir de este instrumento de financiamiento que ha tenido tantos resultados no esperados. Así que estamos trabajando en eso y es para nosotros algo que no vamos a abandonar. Y de aquí a fin de año, ya que estamos a mediados de agosto, bueno, un poquito menos, comenzando en realidad, ¿vamos a tener novedades sobre justamente esta modernización del financiamiento de las universidades, subsecretario? Mire, ya hemos trabajado bastantes aspectos. Primero hemos señalado y lo hemos conversado con las universidades privadas, con las universidades públicas, con los institutos profesionales, que vamos a completar dentro del mandato del presidente Boric la regulación de aranceles para la gratuidad. Esto es muy importante porque le vamos a dar certeza al sistema, es decir, vamos a ir reduciendo la incertidumbre y tenemos contemplado para el año 2024 y 2025 reorganizar los instrumentos de financiamiento. Voy a poner un puro ejemplo, Perfecto. Que es algo que ya hemos podido hacer un poquito más adelante. En el caso de los centros de formación técnica del Estado,
el instrumento principal que teníamos de financiamiento eran los subsidios a la demanda, es decir, una cantidad de dinero que se establece por cantidad de matrícula. Y ese instrumento de financiamiento no es sensible, no es adecuado, por ejemplo, para zonas extremas, donde tienes baja densidad poblacional. Es uno de los efectos de haber diseñado la educación superior, como se hizo décadas atrás, como una actividad comercial. Y hemos elaborado un fondo estructural, junto a la Dirección de Presupuesto, hemos elaborado un fondo estructural del Estado que tiene 11 variables en 3 dimensiones, con indicadores como pobreza de las comunas, distancia de la capital regional. Entonces ya estamos inyectando los recursos públicos de manera estructural. Esto no es un fondo puntual, no es un fondo que se vaya a acabar mañana, es un fondo estructural. Lo estamos inyectando ya no en base solo a una variable que es la cantidad de matrícula, sino en base a muchas más variables. Y eso para nosotros es un tremendo avance, y con ese mismo espíritu esperamos tener un diálogo con las instituciones de educación superior, con los institutos profesionales y con las universidades, para tener instrumentos de financiamiento adecuados y que puedan vincular el desarrollo regional con la inyección de recursos que hacemos, de tal manera que ya no sea una competencia, sino una colaboración para el desarrollo. Esto en especial para las universidades públicas, como por ejemplo la USACH, que nos interesa que tengan un instrumento de financiamiento adecuado que les permita desarrollarse y que no dependan de cómo nos va en una competencia de mercado. Así que estamos trabajando en eso y esperamos durante el año 2024 avanzar en estos diseños y materializarlos durante el mandato del presidente Boric. Subsecretario de Educación Superior, Víctor Orellana, muchas gracias por haber conversado con nosotros esta tarde acá en Frecuencia Pública por Radio USACH. Un abrazo grande, linda semana. Muchas gracias, Daniela.